Esto es Conspirabox, caja libre de información para la concientización de ocasión. Desde ninguna estación llegamos hasta ti para que seas parte junto con nosotros de estas charlas, tertulias, debates o el formato que se le pueda llamar. Y estoy aquí con Alex Herrera, mi nombre es Carlos de la Rosa y esta noche va a estar muy interesante el tema. Alex, ¿qué me puedes decir sobre lo que vamos a hablar el día de hoy? Y más que nada, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Carlos? Muy bien. Bienvenidos a Conspirabox. Espero que les estén gustando nuestros programas. Y hoy vamos a hablar sobre la CIA, la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Y es un tema candente que es como el enemigo que duerme dentro de nuestra casa, ¿no? Porque es este espionaje masivo, global, que no nos deja ni respirar. ¿Cómo se explica uno cuando las cosas salen sospechosamente bien y a favor de un país? ¿Cómo es que gobiernos y dictaduras, hasta incluso sociedades que se derrumban de la nada a pesar de verse totalmente fortalecidos? ¿Cómo puede ser que ciertas naciones permanezcan todavía dentro de lo que se le podría llamar cima global? Y pues nos hace preguntarnos, ¿existen todavía las casualidades después de estos 5, ya 6 capítulos de Conspirabox? Y dentro de la información que también vamos a hablar durante estos minutos, se hace uno la pregunta si todavía existen casualidades en esta narrativa o todo viene siendo orquestado. La CIA. ¿Cómo podemos empezar a hablar de lo que es el llamado Centro de Inteligencia de los Estados Unidos, que parece ser que se ha visto involucrado con centenar de proyectos e incluso también de invasiones alrededor del mundo? Alex. Quise hacer un poquito de trampa y le pregunté a ChatGPT, a la famosa inteligencia artificial, como de qué se trataba, ¿no? Y decía que pues fue creada en 1947 por una ley de seguridad nacional de Estados Unidos durante la presidencia de Harry S. Truman, y fue creada también para suceder a la Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS, que fue establecida durante la Segunda Guerra Mundial para recopilar y analizar información de inteligencia para la toma de decisiones. Y dijo un dato curioso, ¿no? Que ha involucrado operaciones clandestinas durante todo el mundo. Y como dices, prácticamente no hay ningún centímetro en la Tierra que no haya sido ya estudiada por estas agencias de inteligencia de Occidente. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, la NSA y la CIA tienen algo que ver, porque dentro de también la historia de la NSA se habla de que Harry Truman también la fundó, y parece que es algo muy parecido, solamente que una se dedica más al espionaje y a la intervención en asuntos extranjeros, y otra más que nada como a la información, a los aspectos cibernéticos del asunto. Sí, bueno, pues por sus siglas podemos diferenciar un poquito porque la NSA es la National Security Agency, entonces es de asuntos internos, y la CIA, pues prácticamente es para uso global. Entonces son herramientas de los oligarcas para planes de política doméstica y foránea. Esa es la diferencia. Ok, muy bien. Y empezando con estos controvertidos temas donde se ha visto involucrada la CIA. Se dice que, bueno, oficialmente 1947 fue un año bastante interesante. Yo lo trato en un tema de un video que hice sobre Omnilogía 101, donde hablo de la fecha de 1947, donde se crean bastantes agencias y pues comienza esto de también los objetos voladores no identificados. De hecho,
Me parece que en el episodio número 4 hablamos de que precisamente la CIA estuvo detrás de la creación de esta famosa llamada Área 51. Pero de eso y mucho más vamos a estar hablando con respecto a la CIA. Yo tenía entendido que a lo mejor no oficialmente, pero en 1941 fue cuando vio a su luz este proyecto, ya que fue después de, me parece, el ataque de Pearl Harbor. Sí, bueno, un parteaguas que hubo dentro de los aliados fue el Tratado de Bretton Woods, en donde prácticamente ya asegurados de su victoria los aliados en contra de la Alemania nazi, pues entonces tenían que idear un plan geoestratégico para poder prácticamente implementar su modelo de liberación, de libertad y de democracia y capitalismo benigno, ¿no? Eso es lo que nos vendieron. Y bueno, es que pues vamos a estar como brincando entre varios años, pero algo que quería mencionar es que había un grupo que se llamaba Mont Pelerin, que fue fundado poco antes, meses antes de la CIA, precisamente el 19 de abril de 1947, por un grupo de economistas, historiadores y filósofos, ¿no? Eso es como que lo que se encuentra en la superficie. Y uno de los personajes de esta sociedad fue Milton Friedman, de la Universidad de Chicago, los famosos Chicago Boys. Y Milton Friedman presentó un libro que se llama Capitalismo y Libertad, que es un manual del libre mercado global. Y entonces, a través de este manual, los Estados Unidos se convertirían en la agenda conservativa y liberal de globalismo financiero, ¿no? Entonces, él dijo textualmente que primero tenían que remover todas las reglas y regulaciones que están en el camino de la acumulación de ganancias de las empresas. Ok, entonces eso significa que las corporaciones tendrían que estar encima de cualquier gobierno, ¿no? Segundo, los gobiernos deben de vender todas las acciones que tienen para que las corporaciones las manejen y obtengan ganancias, como el caso de las privatizaciones, lo que pasó en México y llevábamos en el episodio 1. Otra cosa, eh, bueno, todos los programas sociales tienen que ser anulados, o sea, seguro social, seguro, bueno, la educación, cualquier tipo de seguro social, ¿no? Hasta las pensiones. Ya sabes, o sea, están aquí ideando cómo hacerse más ricos, ¿no? Claro, y ajá, Dime. no, y es más que hasta incluso lo dices, todos los proyectos a lo mejor sociales em, se liga mucho con socialismo y socialismo se liga mucho con comunismo y parece ser que la CIA, su enemigo número uno era eliminar este tipo de sociedades, de gobiernos o dictaduras. Sí, prácticamente era crear el paraíso en la tierra a través del modelo económico de la Escuela de Chicago, en donde también ellos creían que los ricos y pobres tenían que pagar los mismos impuestos, o sea, las mismas tarifas, porque las corporaciones deben de ser enteramente libres de vender sus productos en todo el mundo y los gobiernos no deben de hacer ningún esfuerzo en proteger sus economías locales ni sus industrias y tampoco el trabajo, porque esto tiene que ser determinado por el mercado. Entonces, da la casualidad, bueno, no es casualidad obviamente, pero si seguimos la cronología de los eventos, pues en abril de 1947, Milton Friedman eh, saca su tratado en donde dice que esta es la agenda que se tiene que llevar a cabo porque es por el bien, ¿no? Del libre mercado, ¿no? Y necesitan una herramienta para poder implementar estos sistemas en los otros países, porque están hablando del control total de los recursos del planeta, en donde los gobiernos de todo el planeta no tienen por qué interferir, o sea, el mercado sobre todas las cosas. Y pues uno de los instrumentos que ahora son muchos, pues fue la CIA, la creación de la CIA. O sea, fue algo totalmente necesario. Ok, pero ¿cómo, cuál podría ser un ejemplo de este tipo de intervención
para lograr que pues este tipo de modelo se lleve a cabo en otros países, se tiene que derribar lo que pues a sus homólogos que pues están desarrollando pues las ideologías opuestas y representan como que un obstáculo dentro de este plan que tienen. ¿Cuál podría ser un ejemplo, no sé, un ejemplo más a la mano de este tipo de intervenciones alrededor de lo que es pues, el mundo? Uno de los personajes muy controversiales es Charles Douglas Jackson, mejor conocido como C.D. Jackson. Él fue un link crucial entre el gobierno americano, entre la CIA, y prácticamente él fue uno de los ideólogos de la guerra psicológica. La guerra psicológica es el control de la narrativa y el discurso a través de canales de información dirigidos a públicos específicos. Y bueno, en la persona de C.D. Jackson, los esfuerzos del gobierno americano, la banca y los mercados se unificaron en una campaña global, porque resulta que C.D. Jackson era accionista de la revista Time Life. Y ya sabes, la revista Time Life, como hasta la fecha, pues es el instrumento de propaganda extraoficial, digamos, del gobierno americano. Entonces, los medios son la manera y la economía es la razón. Y utilizan bueno, implementaron una estrategia que le llaman asesinos económicos. Y los asesinos económicos son profesionales a quienes engañan a países en todo el mundo, robándoles sus recursos y canalizando el dinero del Banco Mundial, la Agencia de Desarrollo Internacional, como la USAID, se llama USAID, así se llama, ¿no? La ayuda americana. Y pues utilizan herramientas como reportes financieros, elecciones arregladas, sobornos, tráfico de influencias, tráfico sexual, asesinatos. Y pues ellos mencionan que es un juego tan viejo como el Imperio. Y uno de los escritores que, bueno, de hecho tiene su propio libro, se llama John Perkins, y él fue un asesino americano, un asesino económico. Entonces prácticamente él habla de cuál fue su rol, inclusive hasta en el derrocamiento que pasó en Irán. Fue en 1953, me parece, ¿no? Sí, fue en los 50, me parece, sí que se involucraron en Irán y en algunas otras en Centroamérica también. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, la visión que tenían estos oligarcas, pues era, como ya dijimos, implementar su control global, ¿no? A través de la narrativa. Y pues son personajes que tienen un rol importante, ya que C.D. Jackson era parte del World Trade Foundation, o sea, de la Fundación de Comercio Global, y fue uno de los organizadores claves del Grupo Bilderberg, que se reunió por primera vez en 1954. Entonces, C.D. Jackson, al reunir y pues en esas pláticas secretas que se estuvieron en el Grupo Bilderberg, pues no se sabe qué hablaron ahí, pero bueno, es evidente que se dieron cuenta de que las compañías privadas no pueden crear un clima favorable en los gobiernos exteriores. Así que entonces esa es una tarea para el gobierno y es un trabajo que se tiene que hacer. O sea, crear este clima favorable en el mundo para que ellos puedan implementar sus políticas de libre mercado. Entonces, C.D. Jackson sabía que las demandas del consumidor tenían que incrementar y por lo tanto el estándar de vida del mundo tenía que incrementar también para resolver el problema de la demanda y hacer que los negocios americanos, la banca y el espíritu capitalista se extendieran por todo el mundo. Entonces, en el grupo, en 1954, estas fueron como las razones por las cuales en muchos países, incluido México, se implementó el desarrollo estabilizador, en el cual, pues, hubo inversión estatal eh, que incrementó el estándar de vida. Y entonces, eh, todo esto significó para introducir el espíritu del capitalismo en las sociedades libres
estar en contra del modelo comunista, porque pues también era la batalla principal, básicamente, entre Occidente y el mundo comunista, pero como ya sabemos, el grupo Bilderberg pues son estos megamagnates y las poquitas familias oligarcas que controlan el planeta, básicamente, Sí. tenían que hacer que los países subdesarrollados alzaran su economía para poder ellos comprar lo que ellos vendían. Si no, pues no hubieran podido. Y al mismo tiempo utilizar a los asesinos económicos para poder llegar a los gobiernos y endeudarlos. Porque, pues básicamente fue la introducción del dólar como moneda global de intercambio. Y, y pues la CIA es como la columna vertebral que alineó, uno que se alineó y que construyó todo un cuerpo de capitalismo global que ahorita estamos viendo que es un modelo que no puede sostenerse y que está cayendo. Y Claro, luego, vaya, sí, dime. no, y endeudar a otros países me suena bastante conocido, apenas tratamos ese tema. De hecho, por eso mismo lo ligamos a un capítulo después con respecto a estas entidades, como lo fue la mafia házara y su intervención en diferentes tipos de actividades y acontecimientos en lo que es la narrativa. Pero como este tipo de agencias, no solamente existe en Estados Unidos, hay muchos otros tipos de agencias. Está la MSS en China, también está pues, lo que fue la KGB en Rusia, también está la CSIS de Canadá, que te comentaba que es parte de la asociación, de una asociación que se llama Cinco Ojos, donde también está Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos. Está también la ISIS, que me parece es en Afganistán. Dentro de todas estas me llama poderosamente la atención algo con la CIA, y es que dentro de Estados Unidos también existen muchas otras agencias, como lo que es el FBI, la NSA, eh, y pues parece ser que se mantiene una rivalidad, incluso secretismo entre estas mismas. Tal secretismo que pues lo que hace una no lo sabe la otra. De hecho, su creación de la CIA, tanto de la NSA, al parecer fue a espaldas o debajo de la mesa del Congreso. Em, ¿Qué me puedes decir sobre esto, que, Alex? Pues prácticamente es una Más que nada guerra entre... sobre la rivalidad entre las mismas agencias del mismo país, o sea, porque parece Sí, que hay mucho secretismo en esto. sí, De eso mismo te hablaba yo cuando hablábamos del Área 51, que el mismo país y la misma Fuerza Armada a veces no lograba identificar los proyectos que veía de tecnología en el cielo y no sabían qué era, pero eran proyectos que se estaban llevando a cabo de forma alterna en el mismo país y pues que pues, ellos desconocían totalmente en lo que era esta famosa Área 51. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué el FBI, por qué la CIA, por qué la NSA no cumplen, no van con los mismos valores dentro del mismo país? sí, es como en las series, ¿no? Que vemos que hay un asesinato, pero era alguien importante y está la policía local y de repente ya llega el FBI y dice, no, tú no tienes acceso a eso, ya los quitan del caso y luego llega el que sigue y el que sigue, ¿no? Eh, Estados Unidos es un país interesante porque eh, es una, es una batalla entre Estados Unidos, la República, y Estados Unidos, el Imperio. Y lo que pasó tras la creación de la Reserva Federal en 1913 fue que se comenzó a construir el Imperio Americano por encima de la República. Y hay una batalla interna entre los globalistas y los nacionalistas, que todo el tiempo pues está ahí la batalla. Por eso es que ganó Trump, ya que él revivió el concepto de América primero, que era un concepto que tenía Henry Ford, quienes básicamente defendían hasta la muerte la manufactura americana. Entonces, muchas instituciones americanas se construyeron a base de defender
realmente los derechos de las personas. Por eso es que tienen que tener, o sea, tienen que tener los permisos especiales ciertas agencias para poder investigar a las personas. O sea, el departamento de tus récords médicos no puede ser parte de tu récord criminal y no puede ser parte de tu récord migratorio. Tiene que haber un juez que te permita ese acceso. O sea, ya si eres un así tipo terrorista, ¿no? Osama Bin Laden, ahí sí ya un juez determina, oye, pues sí vamos a ver todos sus archivos, adelante. Pero si no, todavía tú estás protegido por ciertos derechos. Entonces, básicamente hay agencias que funcionan para el bien, entre comillas, ¿no? De la República, y hay agencias que funcionan para la proliferación y el robo de derechos de el imperio. Es por eso que existe esta diferencia y rivalidad. Ya, ya, pero no solamente la CIA se metió en asuntos políticos, hay bastantes curiosidades dentro de esos proyectos, investigaciones, los cuales podría yo empezar hablando del proyecto Indian Lake, que pues era un proyecto de la CIA conocido como el proyecto Alcachofa, que fue un programa dirigido a la investigación de métodos interrogatorios que surgieron en 1951 de un proyecto que se llama Bluebeard. En un memorándum fechado en 1952 se habla de que se puede obtener control sobre un individuo hasta el punto en que va a hacer la voluntad, o sea, va a ser la voluntad de la persona, va a ir en contra de su voluntad, e incluso pues contra las leyes fundamentales de la naturaleza, como el instinto de la conservación incluso, lo que implica que este proyecto Alcachofa se basa en la idea del control de la mente en general. Por otra parte, no era pues, un programa de defensa, más bien un programa de ofensiva en lo que era el ejército. Y como estos, pues existen bastantes proyectos controvertidos. También está lo que es el proyecto MK Ultra, que pues habla del poder mental e incluso el consumo de LSD para diversos fines, para expandir la mente y lo que llaman las percepciones extrasensoriales. Se metieron mucho con esto, pero pues sus estudios fueron conocidos también y también fueron concluidos que pues no pasó nada y que pues, en sí pues fue una pérdida de tiempo y de dinero, según. Pero pues sí, o sea, la CIA estuvo detrás de este tipo de movimientos. De hecho, hay una anécdota muy curiosa donde Jimmy Carter habla sobre un contacto que tuvo con una medium para encontrar un avión. Am, Narrado desde su propia voz, Jimmy Carter hablaba de una historia, pues, un tanto bastante inusual, que hablaba de un avión de los Estados Unidos que cayó en África y pues a estos les surgía dar con lo que es la posición, ya que ni por medios satelitales no encontraron rastrearlo. Pero se contactó con el director de la CIA y la CIA le había dicho que había escuchado de una mujer en California que era una medium. Y pues esta persona se contactó con una mujer y le dio pues la latitud y la longitud del avión. Lograron encontrar el avión y eso desde las mismas palabras de Jimmy Carter. Wow. Hasta suena como místico, Sí, pero suena nada místico, inusual. conspiranoico, pero este tipo de prácticas se llevó mucho a cabo. Igual esto lo puede también encontrar más desarrollado, la historia, en un documental que creo que todavía está en Amazon que se llama Third Eye Spies, Espías del Tercer Ojo, donde habla de este tipo de entrenamientos de percepción extrasensorial. Existen creo que más de 70.000 documentos sobre ese tipo de proyectos. Y pues habla del famoso MK Ultra, en el cual estaba a cargo Sid Gottlieb, parece que es su nombre, que era considerado como el Mengele de los Estados Unidos. Pues trataban mucho con el LSD y con este tipo de sustancias psicodélicas, el cual se decía que podían eh, dar este tipo de visión remota y cosas que podían ocupar a su favor como arma.
Y sabemos que, pues, no sé, suena bastante conspiranoico, pero sabemos que en un estado de percepción extrasensorial puede uno recibir bastantes mensajes, incluso los llamados mensajes subliminales, y puede uno también caer con bastantes mensajes que van al inconsciente. Y esto no solamente pasó en Estados Unidos, en Rusia también se estaba llevando a cabo, e incluso los cosmonautas rusos recibieron también ese tipo de entrenamiento para evitar ocupar radios y poder mandar mensajes con la mente. Entonces, a través de cosas como el yoga, la meditación y muchas otras disciplinas que iban junto, emparentadas a esto de la percepción extrasensorial, lograron hacer este tipo de entrenamientos. Y, Pues sí, ujú, dímelo, o sea, lo mencionas, el MK Ultra, pues es bueno, es mind control claro, y en su máxima expresión. Y pues, digamos que hay una línea histórica que conecta este mecanismo. Empezó con Adam Weishaupt y también otro tema medio conspiranoico. Porque Adam Weishaupt era un sacerdote jesuita que en 1700, no me acuerdo ahorita bien qué año, fundó la Orden de los Illuminati. Y Adam Weishaupt, que era profesor de teología en la Universidad de Ingolstadt en Alemania, se robó los estudios del análisis de la conciencia y del alma de los jesuitas, que utilizaban este método de control humano a través de los pecados de la gente, para tenerlos controlados sin que ellos supieran que ellos al mismo tiempo manipulaban sus vicios. Adam Weishaupt lo convirtió en un arma pues de revolución social, que después Freud se robó esos documentos. Adam Weishaupt le llamó Seelenanalyse, que significa el análisis del alma en alemán. Y Sigmund Freud lo único que hizo fue traducirlos al griego y le llamó psiqueanálisis, ¿no? Su famoso psicoanálisis, que después él mismo quemó su biblioteca para borrar, digamos que, estas evidencias. Y en el psicoanálisis, pues básicamente se trata de que tú te confiesas, es como la versión secular, ¿no? Tú te confiesas y quien es tu psiquiatra, pues sabe cuáles son tus debilidades. Y pues las debilidades pueden ser, pues, debilidades sexuales, drogas, alcohol y juego. Entonces, al mismo tiempo, pues, los psiquiatras corruptos, como el caso de Freud, pues lo utilizaban al revés para controlar a sus pacientes. Y después esta psiquiatría se convirtió en psiquiatría biológica, que fue donde empezaron a descubrir que, pues, el cerebro tiene cierta composición química y que de acuerdo a las segregaciones que tiene, pues tú también tienes cierto tipo de humor, ya sabes, ¿no? Lo que se conoce de la oxitocina, la serotonina, y que si es que estás triste, te vamos a inyectar vitamina B y pastillas, ¿no? Un Prozac, todo sí, lo sí, que sí, quieras, ¿no? Porque pues para evitar que seas rebelde, mejor vamos a medicar a los niños, cosas así. Pero la psiquiatría biológica, como dices, tuvo como un choque, porque hay una diferencia entre cerebro y mente. claro. Es ahí a donde vamos, ¿no? Digamos que la psiquiatría biológica es materialista y la mente es ideal, es el idealismo. Y bueno, ahí ya también depende de lo que crea la gente, pero digamos que tu cerebro no determina quién eres. Es tu conciencia y tu mente quien determina quién eres. Por eso es que por mucho que se hayan intentado así tipo lobotomías o tipo la naranja mecánica, ¿no? Donde te ponían imágenes y música, estos experimentos, o sea, no importa que te inyecten tantos LSDs, a menos de que ya lastimen, literalmente lastimen tu cerebro, ahí es cuando ya tú pierdes la noción, porque pues empiezas a perder como esas conexiones que hacen que tú tengas razonamiento. Pero digamos que si tú estás, aunque sea en uno de tus cinco sentidos, tú todavía puedes tener conciencia y puedes diferenciar qué es el bien y el mal y no ser controlado. Entonces, pues el MK Ultra funciona mejor a través de la guerra psicológica mediática. Hay un libro que se llama La psicología, eh,
del fascismo. No me acuerdo cómo se llama el autor, pero es The Mass Psychology of Fascism, o sea, la psicología en masa del fascismo, eh, en donde pues prácticamente se cimentaron las estrategias de control y manipulación propagandístico global. Y pues obviamente todas estas herramientas, los oligarcas a través de la CIA, pues las implementan a diestra y siniestra. Asimismo ocurrió en Centroamérica cuando Estados Unidos, a través de la CIA, financiaba a la contra nicaragüense con el dinero de la cocaína que sacaban de Colombia, Perú y Bolivia e introducían en su propio territorio informes publicados por el Congreso estadounidense y documentos desclasificados, según confirman tanto la CIA como la DEA, pues trabajaron con narcotraficantes y brindaban ayuda material, incluso utilizaban sus cuentas bancarias, Banco de Crédito y Comercio Internacional, por citarle un caso, todo esto para lavar el dinero proveniente de la venta de droga con el cual financiaban sus actividades secretas en todo el mundo. Continuamos con Conspirabox y pues desde intervenciones en las sociedades y gobiernos globales hasta el emprendimiento de proyectos un tanto inusuales como lo fue el MK Ultra, el proyecto Alcachofa, el Área 51, hasta incluso la contratación de criminales de guerra. Sabemos que América se vio infestada de nazis y pues fue la consecuencia de pues, robarse o de llevarse los cerebros alemanes a lo que es Estados Unidos. ¿Qué tanto tendrá que ver la CIA con lo que es este proyecto llamado el Majestic 12? Que no sé si fue de alguna, am, de alguna agencia en específico o si fue un proyecto, o sea, a nivel global de los digo, a nivel nacional de los Estados Unidos. Hay un libro que se llama The Rise of the Third Reich, Secret Nazi Weapons of Mass Destruction, donde, bueno, es el alza del Tercer Reich, o sea, ya sabemos que es el movimiento nazi, y armas nazis de destrucción, en donde habla muy poquito sobre este fenómeno del Majestic 12, que pues son como, si yo no entiendo mal, como entidades que no son como de este planeta, pero que son como consejeros de las élites. Yo creo que tú sabes un poco más al respecto de eso, pero hasta ahí llega más o menos como que mi entendimiento de ahí. Sí, no, yo lo que tengo entendido del Majestic 2 es eso, lo que es el reclutamiento de científicos nazis y el cómo, al final, pues como ya lo comentamos en otros videos, la tecnología alemana terminó llevando a lo que es Estados Unidos a la cima. Y de hecho no sé si hayas escuchado hablar del proyecto Like Fire, No. que fue donde, según México tuvo que ver en la carrera espacial para que Estados Unidos avanzara conforme al robo de un satélite o un cohete que estuvo en exhibición en México de lo que fueron los rusos. Esto me parece ser pasó a finales de 1959 y pues tuvo que ver con espías incluso mexicanos, que la CIA, para no hacerte lo más grande, Rusia lanzó un cohete, me parece que lo llamaron el Lunik, y de hecho fue el que obtuvo fotografías de lo que es la llamada cara oculta de la Luna desde ese entonces. Y este cohete vino como tour de exhibición a lo que es la Ciudad de México, y ahí fue donde la CIA quiso aprovechar para poder robarse ese tipo de tecnología. Lo que hicieron es que se robaron el cohete por unas horas para ellos poderlo desarmar, tomar información y a través de eso poder llevarlo a lo que Estados Unidos implementarlo en lo que es su tecnología, que ya llevaban varios cohetes que pues terminaban en el Pacífico, terminaban totalmente pues destruidos, ni siquiera llegaban al propósito, ni siquiera llegaban a lo mejor a la estratosfera, a, a las latitudes que ellos esperaban. Pero
se me hace muy interesante este tipo no sé si llamarlo conspiración, pero donde la CIA participó junto con el espionaje mexicano para ellos poderse hacer de este tipo de información, en el cual aprovecharon, se supone que venían vigilantes y guardias de la KGB resguardando lo que es y cuidando lo que era el cohete, pero por alguna manera lograron dentro de que el transporte y el tráfico lograr confundir y pues poder tener acceso a esta tecnología. Es un, no sé si cómo llamarlo, pero es un proyecto o una conspiración o no sé, un suceso que se me hace bastante, o sea, no lo había escuchado en otros medios, yo había escuchado hablar de esto dentro de las cuestiones conspiranoicas, dentro de las cuestiones de la CIA, y tampoco pues le hago mucho juego y creo mucho porque esto lo sacó mucho, lo sacaron mucho en el programa de Maussan, que fue el que le dio mucha difusión porque a esta autora de este libro que se llama Operación Like Fire, donde precisamente pues, la CIA trabaja en conjunto con el espionaje mexicano para poder obtener información rusa. Eh, y como este tipo de cosas, hay bastantes cosas inusuales que también leí. No encontré la información, de hecho, antes de que entráramos, me tardé un poquito, de hecho, ves que te dije que ando yo buscando información había un suceso que me llamó mucho la atención, donde según la CIA hizo proyecciones del tipo o del grado Blue Beam en un pueblo centroamericano para mantener como que la fe religiosa y apagar algunos problemillas que ahí había sociales y que lo hicieron desde submarinos, que fueron proyecciones desde submarinos en una costa y tuvieron que ver como con una aparición milagrosa. Pero pues esto y mucho más se habla de No, y ahorita que hablas así de apariciones milagrosas, hay dos como bien documentadas. Una es la de Medjugorje, que fue en Rumanía, me parece, en un país de estos de la Unión Soviética, en donde hubo, se supone que una aparición y pues, o sea, fue totalmente desmantelada. Y a pesar de todo, todavía eh, pues, los sacerdotes de ahí católicos corruptos todavía siguen ahí, eh, vaya, son millonarios. Y también hubo unas apariciones muy famosas ante unos niños en Massachusetts, apariciones de Fátima, Ajá. y también fue una operación de la CIA. O sea, no es algo que me suene como tan loco, porque ya hay dos que son comprobables, o sea, y la de Centroamérica no me suena, pues, nada inusual. Y ahorita que mencionabas así sobre las intervenciones tipo CIA en México, pues en el primer episodio de Conspiravox lo comentábamos, que existía un personaje muy siniestro que se llama Joseph Ratzinger, que era un comunista quien fue exiliado a México, que también se inventó pues el camino para el Club Bilderberg, y pues es como anticomunista, ¿no? Es como si fuera algo totalmente contrario, pero pues sabemos que los mismos házaros o las mismas élites están detrás de ello. Y pues él fue el padrino prácticamente de Plutarco Elías Calles, y por esa razón Trotsky, quien fue eh, el verdugo de los bolcheviques en la Revolución Rusa, o sea, en la inauguración del Partido Comunista Ruso, fue exiliado en México. Hasta tuvo un amorío con Frida Kahlo y fue Ya. asesinado por un espía canadiense, que era un periodista que lo estaba entrevistando. De hecho, hay una serie que estuvo por un tiempo en Netflix, ahorita ya no está, pero se llama Trotsky. Y está buena, la verdad la serie está buena. Entonces México pues participaba como una especie de back channel o de callejón en la inteligencia soviética y la inteligencia americana. Porque en muchos lugares no lo vas a escuchar, pero aquí en Conspiravox te lo decimos porque lo hemos investigado. Las mismas familias, los mismos agentes, las mismas agencias de inteligencia de ambos mundos
comunistas y socialistas están ligados, porque son dos frentes nacionales e internacionales que vienen de la misma punta de la pirámide. Nada más que por un lado tienes el internacionalismo comunista, en donde se implementó tipo la ideología de 1984 de George Orwell, donde pues era el gran hermano, que era un capataz que te exigía. Y por el otro lado tenemos un mundo feliz de Huxley, en donde la sociedad es más obediente y sumisa a través de la liberación de los vicios. Así que eran, digamos que ambos experimentos, el Imperio Americano y el Imperio Soviético, puestos a prueba para ver más o menos cómo se manejaba la situación. Y México, en este sentido, funcionaba como un callejón, un back channel de tecnología, y no se me haría raro que sí hubiera habido participación de ambos, porque pues acuérdate que la operación Paperclip pues fue de los científicos nazis que llegaron a Estados Unidos, ¿no? Pero Alemania fue dividida en dos partes, Alemania Oriental y Occidental, el famoso muro de Berlín. No se dice mucho sobre esos científicos alemanes de Alemania ocupada soviética, que también trabajaban para el Imperio Soviético. O sea, hay dos lados. Y pues básicamente pues eran buenos trabajadores, y por esa razón ahorita los soviéticos, bueno, no, perdón, no los soviéticos, sino los rusos, después eh, de su resurrección, pues ahora tienen esta tecnología pues de ensueño. Entonces aquí vemos pues como los dos lados de la moneda, eh, pero no se me hace nada radical pensar en eso, porque en los 50s, convencionados, ¿no? Fue creado el grupo Bilderberg. Fue la inauguración oficial de la propaganda y de la guerra psicológica global a través de la revista Time Life Magazine. Se creó en México Telecomunicaciones de México, que fue el precursor de Televisa, que básicamente educó a nuestros abuelos y papás a través de esta guerra psicológica. Y pues C.D. Jackson, que era uno de los ideólogos predominantes, pues obviamente tenía un efecto, ¿no? De reacción en cadena hacia México. Y quiero leer como una cita que él dijo, bueno, que él tiene, en el que dijo: en el mundo hay 2.000 millones de personas, ¿no? En ese entonces, y 50% de ellos tienen un estándar de vida submarginal. Por lo tanto, hay que incrementar el estándar de vida por una fracción de porcentaje para crear una demanda de producción. Esta demanda de producción creó el exceso de la capacidad de Occidente. Entonces es por eso que tuvieron que hacer el outsourcing o la manufactura en otros países. Esta fue el parteaguas de una nueva frontera, él así dice. Esta es una nueva frontera que pone a todas las anteriores en las sombras, porque consiste en radios de bolsillo, teléfonos, televisores, lavadoras, secadoras, carros, jeans, abundancia plástica, carreteras, centros comerciales, comunidades de casas de interés social tipo Infonavit, un deseo sin fin, crecimiento infinito. La americanización del mundo es ilimitada. Es una guerra psicológica ilimitada. Porque yo apenas estoy aprendiendo, que antes, digamos que de la Segunda Guerra Mundial, la manufactura de todos los gobiernos de todo el mundo era básicamente el suministro de la manufactura local, pero a favor del desarrollo local. O sea, en México no ibas a crear, qué sé yo, jeans o, o calculadoras, no sé, estoy ahorita como desvariando, pero no ibas a crear estas cosas, ¿no? O sea, que no va a comprar tu gente. Claro. Pero con el outsourcing, pues ya el mundo se convirtió en la manufactura, y empezó la era del consumismo, ¿no? Lámparas de lava, qué sé yo, este, todo este tipo de consumismo que era como la libertad, ¿no? Americana. Y aquí viene eh, otro dato importante, porque Jackson era muy cercano de Alan Dulles,
director de la CIA, otro director de la CIA, y John Foster Dulles, que era su hermano y secretario de Estado a la vez. Y ellos estaban involucrados en la expansión del capitalismo americano bajo la tutela de la política de la economía mundial, que pues es el uso del poder del dólar como divisa de reserva. Entonces, esto requería hacer, o la creación, mejor dicho, de un clima adecuado en sociedades foráneas, a través de 3 dinámicas: la operación de inteligencia y psicología, o guerra psicológica, las finanzas y los medios de comunicación. Es un nuevo frente que probaba que los Estados Unidos ofrecían más libertades y plenitud a través de democracia y el capitalismo, en contraste con el comunismo. Entonces era como, o sea, prácticamente era como pedir a gritos: libérenme. Y lo que sucedió fueron una serie de golpes de Estado en países del tercer mundo que aspiraban a tener esas políticas de desarrollo, y el problema fue que se le llamaba tercer mundo, pues porque el primer mundo era Estados Unidos y segundo mundo eran los comunistas. Y en tercer mundo eran estos países que aún todavía no pertenecían como al modelo de ninguno. Y se utilizaron los golpes de Estado como cuando Reza Pahlavi, mejor conocido como el Shah de Shahs, el rey de reyes, pues tomó y derrocó el gobierno de Mohammad Mossadegh en Irán en el 53, y pues este gobierno duró por 26 años, al servicio de los intereses americanos. Ya, y hemos estado hablando un poco de la fecha 1954, de lo que es también el grupo Bilderberg, que ya me parece lo mencionamos también en otros capítulos de Conspiravox. No sé si fue en el primer capítulo o por ahí de coronavirus, pero ha tenido personas desde, pues, me parece Bill Gates, Bill Clinton, y me parece ahí me invitaron una vez, no recuerdo su nombre de este miembro, pero al año llegó a ser canciller de Alemania. La CIA tiene un contacto directo con este tipo de organizaciones, de sociedades. Pues sí, es que lo que vemos es que la CIA es un instrumento de los oligarcas. Entonces los oligarcas, hay unos que realmente les gusta estar ante el contacto público y ocupan posiciones públicas, y hay otros que pues nada más están como CEOs o miembros de la mesa directiva de ciertas compañías. Y por ejemplo, los hermanos Dulles, C.D. Jackson, Eisenhower, o sea, todas estas personas que hemos mencionado, pues han sido como parte de esta oligarquía que toma posesión de las oficinas públicas. Y pues ahí mencionábamos otro grupo que se llamaba bueno, tiene un nombre chistoso. Déjame ver para no decirles nada malo. Mont Pelerin, Mont Pelerin. Y este grupo era una congregación de filósofos, historiadores y economistas de la Escuela de Economía Austríaca y de la Escuela de Economía de Chicago. Este grupo fue creado un año antes, bueno, meses antes de que se formara la CIA, en donde Milton Friedman, como lo mencionábamos al inicio del programa, pues mencionó que el mercado tiene que estar encima de los gobiernos. Luego se creó la CIA y posteriormente se creó el grupo Bilderberg. Entonces ahí estamos viendo como la cronología de las herramientas que se tienen que inaugurar y desarrollar para la implementación de estas agendas, porque no hay otra agenda de la CIA que no sea la implementación del uso del dólar como reserva de divisa mundial. Y para esto, por ejemplo, el ejemplo de Sudamérica, pues estuvieron detrás del golpe de Estado en Guatemala, porque resulta que los hermanos Dulles, Alan Dulles y su hermano, trabajaban para una firma de Estados Unidos
que era la Fruit Union, ¿no? Entonces, ellos como trabajaban a través de esta firma o para defender esta firma, crearon un golpe de estado en Guatemala para garantizar las ventas de la Unión Frutal. Lo mismo, bueno, en Chile pasó algo un poco diferente, porque en los países del tercer mundo subdesarrollados, los políticos estaban intentando hacer algo bien, ¿no? Dentro de lo que podían, y adoptaron las políticas de Maynard Keynes para desarrollarse, eh, nacionalizando y implementando el estándar oro y a través de estas divisas en metales. Lo que sucedió fue en Chile que se seleccionó a cierto grupo de estudiantes y fueron a estudiar a Chicago las políticas de Milton Friedman. Entonces, ellos se volvieron tan friedmianos, como se pueda decir, que superaron y se radicalizaron más que Milton Friedman. El problema fue que cuando regresaron a Chile, ya no pudieron, por el gobierno de desarrollo, no pudieron implementar estas políticas. Entonces fue cuando decidieron intervenir con Pinochet, porque los Chicago Boys chilenos no pudieron tener un impacto en su política gubernamental. Entonces, después de fracasar, los economistas recurrieron al Estado chileno para llevar a cabo la fase final de su agenda antigobierno y de libre mercado. En ese momento estaba Salvador Allende, en 1970, y ganó las elecciones. O sea, él estaba en contra de estas políticas de Friedman, de los Chicago Boys, y de City Jackson y de los hermanos Dulles, porque ya habían visto qué es lo que pasaba si adoptaban estas ideas económicas. Entonces, en ese momento, Richard Nixon, que era el presidente, él desató una campaña de guerra económica destinada a hacer que la economía grite, así le llamaron, y no logró derrocar a Allende. Entonces Nixon recurrió al director de la CIA, que en ese entonces era Richard Helms, y él orquestó el golpe militar que derrocó al gobierno de Allende y llevó al poder al general Augusto Pinochet. Y así fue como Pinochet se convirtió en un peón de los Chicago Boys, en donde se comenzó a arruinar la economía chilena. Y uno de los primeros actos del general Pinochet es que nombró a varios exalumnos, casualmente villanos, que habían intentado antes pues introducir estas economías, estas políticas económicas, los hizo sus principales asesores económicos. Y bueno, Milton Friedman, como era su tutor personal, Pinochet implementó el manual de la Escuela de Chicago para privatizar todo, empresas, bancos, eliminar a las aranceles que protegían al sector manufacturero, etcétera. Justo como lo que también implementaron los neoliberales después de la Madrid en México. O sea, la misma línea de la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, es la misma línea neoliberal, lo mismo que implementaron en Chile. Entonces, Pinochet redujo el gasto gubernamental y el 90% del gasto gubernamental era el ejército y privatizó todo, banca y manufactura, y pues, vaya, ahorita sabemos que Chile pues es junto también con Argentina, son países que tienen una inflación casi del 100%. Bueno, Argentina sí tiene inflación del 100%, porque estas políticas económicas no tienen salvación. O sea, no puedes, o sea, por ejemplo, si X es el presupuesto y la cantidad de dinero que circula, y X a su vez también es la deuda, y la deuda se paga con interés. O sea, no puedes pagar con tu presupuesto la deuda que ya tiene interés. O sea, es un vacío que se va llenando y se va llenando y se va llenando. Y como estas políticas no solo se implementaron ahí, sino se han forzado en todo el mundo a través de golpes de Estado, la cifra es espeluznante porque las
la deuda internacional global es de 600 veces el Producto Interno Bruto. O sea, en otras palabras, el planeta está endeudado 600 veces en sí mismo a los mismos banquitos, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Reserva Federal, a través de estos pagos del Banco de Interés Suizo, y todo gracias a la CIA principalmente, pero ya después empezaron también otras agencias como el MI6 y la Mossad, que también son agencias que trabajan junto con ella, y la Mossad es de Israel, y es un dato que me da un poco miedo de decir, pero el terrorismo mexicano, ya sabemos al cual de qué hablamos, Sí. ellos son entrenados en la Mossad, en Israel. Claro, y bueno, de eso nos hemos dado cuenta a través de cómo lo hablamos en lo que es el tema de la israelización y ese tipo de métodos que se llevaban a cabo de la policía, que lo ocupan también, pues, incluso hasta narcos, ¿no? Aquí en lo que es México. Pero ya estuvimos hablando un poco, también tocamos el tema de Pinochet. Me parece que también estuvieron detrás del intento de matar una y otra vez a Castro. Nos metemos con Cuba. Em, Varios intentos fallidos. La CIA detrás de este tipo de guerras contra el, pues Castro se llegó a considerar el mayor como que comunista vivo en su determinado tiempo. ¿Qué hay sobre este tipo de intervenciones de la CIA en lo que fue esta guerra contra Castro? Que pues parece ser que pues no lo terminaron ganando. Pues una de las más conocidas fue la invasión a la Bahía de Cochinos Ajá. en los 60s, en donde fue un intento fallido, al igual que la intervención en Vietnam. Pues prácticamente Castro, así como eh, Hugo Chávez en Venezuela, pues son pintados como dictadores que están en contra de de la liberación de su pueblo, ¿no? Como Putin, ¿no? Eh, También ahorita hoy en día. También como Putin, exactamente, son estos maníacos, ¿no? Ajá. Políticos, Autócratas y así. exactamente, que, vaya, no deberían ni existir. El problema es que ya no hay pensadores en Estados Unidos. Todo ha sido, o sea, están tan confiados y borrachos de poder que no pueden ni siquiera pensar que sí existen gobiernos que ven por su gente. Y es lo que hablábamos en el episodio pasado. O el presidente trabaja para los oligarcas o el presidente trabaja para la gente. Y hay veces en las que por la situación geopolítica eh, no se puede hacer mucho. En la política es el arte de lo posible. Y en el caso de Cuba, pues tuvieron que adoptar un modelo totalmente anticapitalista porque pues Cuba es una isla muy pequeña. Entonces tienen que concentrar su trabajo y sus fronteras de una manera en la que puedan preservar su sociedad. Y al haber adoptado estas políticas americanas de liberación, ahorita serían otro Puerto Rico, una República Dominicana, pero sabemos que a pesar de que tienen un sistema opresor, porque sí lo es, tienen grandes académicos, o sea, son los doctores famosos, ¿no? Los doctores cubanos son de primera mano. Y pues ahí es donde hablábamos también en el episodio pasado, de que resulta ser que ahora todos los países que tienen sanciones ya están siendo la mayoría. Porque sí, o sea, la CIA es como lo que decíamos de los asesinos económicos. El primer paso es tú mandar al asesino económico para poder engañar a tu país y implementar estas políticas. Y si no tienen éxito, intentan asesinar
así como tantas veces intentaron asesinar a Castro. Y si no tienen éxito, los chacales, entonces se manda al ejército, así como lo que decíamos que pasó en Libia, en Siria, lo de Saddam Hussein en Irak. O sea, tuvieron que usar medidas drásticas porque acuérdate que el mismo Friedman lo dijo, esto es un trabajo del gobierno. O sea, porque las corporaciones no pueden implementar sus demandas en los gobiernos de todo el mundo. Pero como se tienen que poner a las corporaciones dentro de arriba de todos los gobiernos, el Estado es quien tiene que ejecutar pues estas tareas. Y resulta ser que ahora la mayoría de los países que están bajo sanciones son pues parte de la contra, digamos. Y son una mayoría y no quieren usar el dólar. Entonces estamos viendo hoy en día la desdolarización del planeta, la desglobalización. Este modelo ya acabó. No es que la CIA esté caduca, pero la astucia de la razón, o la característica o el zeitgeist, está trabajando. Sí, está en carencia. Sí. O sea, ya realmente Estados Unidos llegó a tener tanta confianza en sí mismo, la CIA llegó a tener tanta, como dices, eran borrachos de poder, que se creían los intocables, que de plano terminaron creyéndose su propia mentira durante años. Y pues a qué hemos llegado hasta estas instancias. Y pues nunca es bastante ilegal, nunca son demasiado bestiales los métodos cuando se trata de pues la política. Al final, todo es política. Sí, pues Aristóteles tenía razón, el ser humano es un animal político, pero político en griego significa también social. O sea, no es como que, digamos, o sea, alguien se va, ¿no? Unas 10 familias se van al bosque y en Canadá, ¿no? Que puedes tener un montón de libertad, digamos. Claro, Y tarde o temprano vas a poblarle, tarde o temprano vas a tener que implementar política y regulaciones. O sea, no es como que, o sea, si tú te vas solito, pues ya te mueres y ya, pero en realidad el ser humano pertenece a las ciudades y alguien tiene que regularlas. El problema es que estos borrachos de poder, estos oligarcas, están tan acostumbrados a hacer lo que quieran y a robar los derechos de la gente que han concentrado la riqueza en menos y menos manos. Y resulta ser que pues ahora esa riqueza, pues en realidad es dinero papel. A pesar de que pues en realidad sí lo tienen a través de los hedge funds, que son los fondos de cobertura de riesgo, que por ejemplo, por cada barril de petróleo existen 100 barriles papel. Pero estas mega especulaciones, va a pasar lo que pasó como en 109 países. Eh, Está un meme que está un niño judío y está alguien y le dice, así que te expulsaron de 109 escuelas, ¿no? Algo debe haber mal con el sistema educativo. Pero en realidad es lo que pasaba siempre, por algo fueron expulsados. Nada más que la diferencia es que en ese momento la gente sabía dónde vivían los judíos e iban y quemaban literalmente los registros y sus casas y ya. Y eran expulsados, tenían que serlo. Y en esta ocasión, pues ha llegado un sistema de control totalitario muy, muy sofisticado, pero va a tener que pasar lo mismo. Estos házaros van a tener que ser literal un nuevo juicio de Nuremberg, tal vez, algo así como ellos quisieron imponer, pues un sistema que se imponga con ellos para llevarlos a juicio y a ver cómo es posible que tengas 100 barriles en papel cuando solo existe uno. Y entonces esto extrapolado a todos los recursos naturales, eh, y ahora imagínate, eso ha llevado a que 600 veces el planeta esté endeudado en sí mismo. un dato ¿Cómo es posible? pues es que es un dato bastante perturbador. O sea, se habla del poder que tienen estas bancas ya hoy en día y de lo endeudado que tienen al planeta. Pero pues nada nuevo bajo el sol, Alex. Llegamos a el final de esta charla de Conspirabox. Y pues nada, yo me quedo con la pregunta que hice al principio del programa. Si aún existen casualidades dentro de esta narrativa o qué tan planeado ya está las crisis que vivimos día a día, los derrocamientos, la desestabilización de sociedades,
a qué agenda cumplen realmente. Y pues de eso hablamos un poquito el día de hoy con esto de la CIA. Pues vamos, Alex, ¿con qué te quieres quedar con respecto a este tema que pues tiene mucho todavía, tiene mucho? Yo creo que hablando de este tipo de agencias y este tipo de intervenciones podríamos llevarnos horas o capítulos, pero por hoy nos quedamos con esto, Alex. Sí, pues con lo que me quedo es que todavía tenemos un gran campo en el que podemos profundizar, y pues lo que hacemos es también pues hacer que la gente no solo se quede con esto, sino que lo busque en internet y que tenga sus propias su propia conclusión, que sus intereses los lleve a tener un entendimiento sobre en qué vivimos y a dónde nos dirigimos, y que no se dejen engañar tan fácil como por la propaganda. Pues todos seamos libres pensadores, y pues nada, me encanta tener estas charlas contigo, Carlos, porque también aprendo mucho al estar preparando los temas. Pues es también recordar un montón de cosas y aprender muchas cosas nuevas. Esto nos ayuda siempre para pues mantenernos ocupados, como una especie de operación bilateral de la vida. Ah, claro, claro que sí. Así que llegamos al final de Conspirabox. Y pues síganos en las redes, estén atentos del canal de YouTube. Pronto estaremos viendo otras plataformas a donde llegar para llegar a ustedes. Así que esto fue Conspirabox, tu caja libre de información para la concientización de ocasión.